Reciban una cordial bienvenida, deseando de todo corazón que la bendición de Dios sea sobre cada uno de ustedes. Estamos nuevamente aquí en un nuevo episodio de Mensajero de su Amor, programa que venimos compartiendo a través de las redes sociales de Diarpa Media, en el canal de YouTube y a través del podcast de Spotify. Gracias por estar con nosotros. Quiero de parte del Señor compartir con ustedes el día de hoy un mensaje que hemos titulado Sanando al Mundo. Definitivamente cuando comienzo con este título de Sanar el Mundo es porque tengo la impresión de que el mundo definitivamente está enfermo. De ahí el nombre que de repente hemos tenido de parte del Señor en el sentir de colocarle a este mensaje. Sin embargo, creo que nosotros como iglesia podemos comenzar por asumir el rol que nos corresponde en la posición que la iglesia debe tener en este mundo que precisamente está enfermo. Quiero comenzar usando una analogía. Recientemente revisaba los componentes de un jarabe, de una medicina que tenía en casa y la proporción de cada ingrediente que tiene para que la medicina pueda ser efectiva. Y yo creo que definitivamente dentro de toda la enfermedad que el mundo está viviendo, la iglesia del Señor definitivamente tiene que ser esa medicina con unas proporciones que en el imaginativo quiero compartir. Capaz que puede ser un 33.3% de Dios, 33.3% de la presencia del Espíritu Santo y un 33.3% de Jesús como el Mesías y Salvador del mundo. Ese 0.0000001 restante capaz que puede ser la disposición que como iglesia nosotros tengamos para hacer ese instrumento a través del cual traigamos sanidad al mundo en todos los ámbitos que nosotros podemos ver. Quiero sacar esto del contexto espiritual y entender que el mundo padece enfermedades de todo tipo, de tipo espiritual, pero también de tipo emocional, de tipo financiero, de tipo ecológico, de tipo político y en todos los demás ámbitos que de repente usted quiera agregarle. Y yo creo que la iglesia definitivamente no puede ser ajena. Como creyentes y como hijos de Dios también de una u otra manera podemos llevar una cierta carga o una cierta responsabilidad o una cierta, por qué no decir, afectación con respecto a los males que el mundo está atravesando. Pero yo creo que nosotros tenemos que comenzar a entender primeramente a partir de esta palabra cuál es la relación que nosotros debemos tener con el mundo. Creo que uno de los errores más graves que a lo largo de los años nosotros hemos cometido como iglesia es no entender cuál es la relación que con el mundo tenemos. De repente por ahí hemos crecido con algunos conceptos erráticos a partir de los cuales desde el día que abrimos nuestro corazón a recibir a Cristo como nuestro único y suficiente Salvador, como que nuestra relación con el mundo terminó y yo como que con el mundo no tengo nada que ver y soy ajeno totalmente a las problemáticas que el mundo atraviesa bajo el concepto de que nosotros no somos de este mundo. Y creo que es un contexto muy errático al respecto. Creo que nosotros tenemos que entender lo que realmente a nosotros nos corresponde como iglesia en la función para la cual el Señor la estableció precisamente aquí, en el mundo, aquí en la tierra. Hay una serie de elementos que a partir de este mensaje yo quiero compartir con ustedes de parte del Señor, que yo creo que nos pueden dar luces para entender realmente cuál tiene que ser la relación que nosotros como iglesia tenemos con el mundo. Lo primero que quiero compartir es cómo es que el mundo nos está viendo. Quiero que vayamos a la Sagrada Escritura, a lo que nos comparte el apóstol Juan en el Evangelio, en el capítulo 15, los versos 18 y 19. Dice la Sagrada Escritura: si el mundo los aborrece, tengan presente que antes que ustedes me aborreció a mí. Si fueran del mundo, el mundo los amaría como los suyos. Pero ustedes no son del mundo, sino que yo los he escogido de entre el mundo, y por eso el mundo los aborrece. Esta porción de la palabra nos hace entender que nosotros definitivamente no hacemos parte del mundo, pero tampoco podemos sentirnos ajenos a él, a las problemáticas que el mundo atraviesa. De repente a lo largo de tantos años que muchos, capaz que tengamos en el Evangelio, hemos llegado a experimentar de una u otra manera el rechazo o la burla de las personas simplemente porque tenemos una manera de vivir, un modo de pensar que se fundamenta en nuestra fe y que nos hace distintos a las demás personas. Yo prefiero tener un argumento muy diferente. Prefiero pensar que no es que nosotros seamos diferentes o seamos los raros de la película, como la historia del patito feo. Yo creo que somos algo muy distinto. Nosotros somos un modelo único y somos un modelo exclusivo. Mientras la gente puede por ahí de repente afuera burlarse de cada uno de nosotros por el simple hecho de ser diferente, nosotros podemos mirarlos a ellos con otra manera. Podemos reírnos simplemente porque ellos son todos iguales. Así que esto me da a mí el argumento para pensar que no es que nosotros seamos raros o que nosotros seamos diferentes. Prefiero pensar que nosotros somos un modelo único y un modelo exclusivo. Y eso es lo que hace que nuestro valor sea diferente. No porque nos miremos como el mundo nos ve, sino porque comenzamos a mirarnos como Dios a cada uno de nosotros nos está viendo.
Me gusta cuando voy de repente por ahí conduciendo y veo esos automóviles que pueden ser caros y que tienen esa leyenda en la parte de atrás que dice Limited Edition, edición limitada. Es una edición exclusiva. Eso lo hace más costoso que el modelo regular o que el modelo ordinario del mismo vehículo que las demás personas por ahí de repente pueden llegar a estar adquiriendo en el mercado. Y yo creo que cada uno de nosotros tiene que comenzar por entenderse a sí mismo, a no dejarse determinar ni dejarse definir por cómo el mundo nos está viendo, sino por cómo Dios nos está viendo. Eso es lo que va a determinar la manera como cada uno de nosotros se está valorando a sí mismo. Hay un ejemplo que quiero usar, puede ser con una pequeña historia muy breve que quiero compartir, acerca de un hombre que ya ha entrado en años cerca de la muerte. Tenía en su garaje un auto viejo y le dijo a su hijo: hijo, antes de morir quiero darte un regalo. Te quiero regalar el auto viejo que tengo en el garaje. El muchacho viene, tomó el vehículo y lo llevó a un mecánico y le preguntó: ¿cuánto puede usted darme por este vehículo? Y el mecánico dijo: es un auto bastante viejo, la verdad es un pedazo de chatarra. Creo que le puedo dar por él, por ahí de repente, unos $1000. Y eso, creo que le estoy dando demasiado dinero. El muchacho dijo: bien. Vino, tomó el vehículo y lo llevó a una tienda de autopartes. Y quien lo atendió le dijo: bueno, es un vehículo bastante viejo, aunque tiene algunas piezas que están en muy buenas condiciones. Le propongo algo: yo le compro el vehículo, le doy $5000 por ese vehículo, y lo que yo voy a hacer con él es sacarle las piezas que están en buenas condiciones, que capaz que me sirven para reparar algunos otros vehículos. El muchacho dijo: ok, no hay ningún problema. Tomó el vehículo y lo ha llevado a un museo. Cuando lo llevó al museo y se los presentó, le dijeron: oiga, este vehículo que usted trae es un modelo exclusivo que hicieron hace muchísimos años. De este vehículo solamente se hicieron 10 ejemplares y usted nos lo ha traído a nosotros aquí. Este vehículo, yo estoy dispuesto a comprárselo y estamos dispuestos a pagarle por él $500,000. ¿Qué es lo que te quiero enseñar con esta historia? El mismo vehículo, visto desde diferentes puntos de vista, nos lleva a nosotros a entender que nosotros nos podemos convertir en ese vehículo, que capaz que estamos en el lugar donde no nos están apreciando o no nos están valorando en la real manera o en la real dimensión de lo que nosotros valemos. Y nosotros tenemos que comenzar a medirnos no como el mundo nos está viendo, sino como Dios a cada uno nos está viendo, para entonces realmente poder ejercer un tipo de influencia en el mundo en la manera como nosotros tenemos que llevarlo. Segundo, podemos preguntarnos a partir de aquí qué efecto puede estar generando las cosas del mundo en cada uno de nosotros. La Sagrada Escritura nos habla un capítulo adelante, capítulo 16 del Evangelio del apóstol Juan, en el verso 33, donde la Sagrada Escritura dice: Jesús habla en nuestras vidas para decir: yo les he dicho estas cosas para que en mí hayan paz. En este mundo afrontarán aflicciones, pero anímense, yo he vencido al mundo. No sé qué tanto nos hemos nosotros preguntado de una u otra manera, qué tanto las cosas del mundo pueden afectar o pueden ejercer algún tipo de influencia en cada una de nuestras vidas. Yo creo que nosotros tenemos que entender primeramente que no podemos ser ajenos a las problemáticas del mundo, como que el mundo está por allá ardiendo, todo se está quemando, y nosotros de espalda al planeta como que no nos importa lo que en él está ocurriendo. Eso es una actitud totalmente equivocada. Yo creo que lo que nosotros tenemos que hacer es estar inmersos en las mismas problemáticas que el mundo está atravesando, de cualquier tipo, como las que mencioné previamente: ecológicas, financieras, sociales, políticas o las demás que usted le quiera agregar, pero simplemente con una actitud diferente, con una actitud de reino. La gente, delante de los problemas que de repente en el diario vivir atraviesa, se queja y vive vidas sumamente estresadas, en las cuales viven agotados, en las cuales tratan de lidiar y tratan de una u otra manera de combatir esos problemas en sus fuerzas. Nosotros podemos estar atravesando exactamente las mismas problemáticas del mundo sin permitir que ellas nos determinen, simplemente porque las afrontamos con una actitud que está definida en el caminar de la mano de uno, que conforme a lo que la palabra nos habla, ya venció al mundo por cada uno de nosotros. Es afrontar cada una de esas circunstancias de la mano del Señor, entendiendo que el Evangelio no es una vida libre de problemas o libre de inconvenientes que el mundo atraviesa. No, nosotros atravesamos por ese mismo inconvenientes, por ese mismo tipo de problemas que el mundo está viviendo. También nos afecta de una u otra manera los problemas de la economía, los problemas de la política. No somos ajenos a ellos, estamos aún dentro de este mundo. Sufrimos las consecuencias, las circunstancias que el mundo está atravesando a nivel global en todos los aspectos, ¿verdad? Las olas de calor de repente por los problemas ecológicos también nos afectan a nosotros, creyentes o no creyentes. Lo que podemos hacer es simplemente que todas esas problemáticas que el mundo atraviesa tengamos la seguridad de saber que de ellas saldremos victoriosos, simplemente porque caminamos de la mano del Señor. Eso nos quita a cada uno de nosotros el derecho de repente por andar quejándonos en medio de los problemas del mundo, porque así es como el mundo de una u otra manera funciona.
Pero cuando caminamos en el Señor, caminamos en medio de esos problemas, pero con la confianza, con la seguridad y con la certeza de saber que Dios está con cada uno de nosotros. Esto me da pie para ese tercer punto. Dios con nosotros. Dice la Sagrada Escritura, también un capítulo más adelante, en el Evangelio del Apóstol Juan, en el capítulo 17, versículo 15, donde dice la palabra del Señor: no te pido que los quites del mundo, sino que los protejas del maligno. Y aquí quiero que entendamos algo. Yo creo que la mejor manera en la cual nosotros podemos comenzar a entender esta porción de la Sagrada Escritura es leyéndolo de atrás hacia adelante. Empezar a entender, como dice la Escritura, que los protejas del maligno. No dice la palabra del Señor que los protejas del mundo, porque creo que mal hemos entendido a veces esta porción de la Sagrada Escritura, pensando que el mundo es nuestro enemigo, pensando que las cosas del mundo, yo no me quiero tocar de eso porque me voy a contaminar, porque eso me va a afectar. El mundo no es nuestro enemigo. De hecho, nosotros somos la medicina para el mundo. Nosotros no estamos llamados para pelear en contra del mundo, sino para sanar al mundo, para afectar al mundo de manera positiva con el Evangelio. La Sagrada Escritura es clara y nos dice que nos protejas es del maligno, no del mundo. Del maligno en cuanto a cosas que el enemigo siempre va a querer levantar en nuestras vidas en contra de los propósitos del cumplimiento de los propósitos que Dios tiene para con cada uno de nosotros. Pero nuestro enemigo no es el mundo. Nuestros enemigos son uno diferente y que también fue vencido ya en la cruz del Calvario. Por eso la Sagrada Escritura previamente dice ello, el Señor hablando por nosotros: no te pido que los quites del mundo, es decir, vamos a permanecer en el mundo. Te pregunto en este día, el Señor en dónde estableció la iglesia. La estableció precisamente en el mundo, para que en el mundo nosotros marquemos una afectación, para que en el mundo nosotros marquemos un cambio, para que nosotros no hagamos ojos ciegos o permanezcamos aparte, indiferentes a lo que el mundo está atravesando, sino que nosotros entendamos la responsabilidad que tenemos de ser una iglesia establecida precisamente en el mundo, llenos del poder del Señor para ejercerlo en las diferentes problemáticas que el mundo está atravesando. En medio de toda la rutina que nosotros hacemos, yo te quiero preguntar en este día si marcamos una diferencia en el mundo, si marcamos una diferencia en las problemáticas financieras y económicas que el mundo atraviesa, si marcamos alguna diferencia dentro de las problemáticas políticas que el mundo está atravesando, si nosotros marcamos alguna diferencia, si nuestra juventud marca alguna diferencia en las problemáticas de la educación que el mundo está atravesando como hijos de Dios. Esto nos tiene que llevar a nosotros a preguntarnos también una pregunta que puede ser un poco muy confrontativa para cada uno de nosotros. Si la gente nota alguna diferencia en nuestra conducta, en lo que nosotros desarrollamos, ¿transformamos al mundo en el nombre del Señor? ¿O somos nosotros los que estamos dejando que el mundo nos transforme en la identidad y en la forma en la cual el Señor quiere que nosotros caminemos? Nosotros podemos ser muy francos. El mundo, yo creo que definitivamente ofrece para nosotros cosas muy maravillosas, cosas que sí podemos disfrutar, que no son pecado precisamente, siempre y cuando ellas no nos saquen del propósito que el Señor tiene para con nuestras vidas. Nosotros en nuestra congregación estamos atravesando, vamos a un primer verano con el nuevo horario que tenemos. Y esto nos da a nosotros la facilidad para sí, el fin de semana, la playa, pasear, todo ese tipo de cosas. Eso no tiene nada de malo, siempre y cuando ellas no nos quiten a nosotros por sobre todas las cosas, el venir a la iglesia, el no dejar de congregarnos. Las actividades del verano que podemos desarrollar, que no nos aparten de los propósitos del Señor, sino que podemos disfrutarlas después de nosotros haber estado en la casa del Señor, después de nosotros haber estado aquí compartiendo de su palabra, aprendiendo. Las cosas del mundo no siempre son malas, pero nosotros las volvemos malas cuando permitimos que ellas le quiten al Señor el primer lugar de nuestras vidas. Nosotros podemos pedirle al Señor definitivamente que nos proteja, pero no protegernos únicamente de los ataques que el enemigo va a levantar en contra nuestra, sino pedirle al Señor que nos proteja de todas aquellas cosas que por ahí de repente capaz que nos alejan, capaz que nos distraen y capaz que nos apartan de los propósitos que el Señor tiene para con cada uno de nosotros. Nosotros tenemos una responsabilidad muy grande y es plantearle al mundo una visión diferente a la que el mundo está entendiendo. Por eso la Sagrada Escritura, luego en el capítulo 18 del Evangelio del Apóstol Juan, en el verso 36, la parte A, Jesús dice algo muy claro y muy conciso para decirnos: mi reino no es de este mundo. Y de ese reino nosotros también hacemos parte. ¿Qué significa esto? Que nosotros no hacemos parte de ese mundo, sin querer decir ahora con esto que nosotros de una u otra manera no podemos marcar alguna influencia en el mundo. Si bien Jesús, vamos a entender algo, si bien Jesús vino al mundo, estuvo entre la gente del mundo,
Ni siquiera estuvo tanto entre la gente de la iglesia, fue capaz que con quienes pasó menos tiempo. Y podemos mirar cómo el Señor Jesucristo pasó mucho de su tiempo con las prostitutas, con la gente que de repente había cometido algún crimen o algún delito. Un Jesús contemporáneo, capaz que habría en este tiempo pasado tiempo con los políticos más corruptos que existen. Capaz que Jesús en un tiempo contemporáneo habría pasado tiempo con los grandes capos de la droga, con asesinos, con jefes de bandas criminales. Y la gente seguramente, al igual que en los tiempos de Jesús, se habría escandalizado porque él estuvo con ellos. ¿Dónde marcó Jesús la diferencia? Jesús marcó la diferencia precisamente fue en su conducta, que aun cuando estuvo con la gente del mundo, su conducta jamás fue como la gente del mundo, sino que aun estando en medio de ellos, mantuvo una conducta por sobre todas las cosas, lejos de cualquier práctica que lo apartara de los propósitos del Señor para los cuales él había venido. A nosotros nos corresponde exactamente lo mismo. Nosotros no podemos conducirnos ni decidir por las costumbres del mundo para ganar su aceptación. De una u otra manera estamos en el mundo, tenemos que relacionarnos con el mundo, caminaremos con la gente del mundo, pero que nuestra conducta no sea como la gente del mundo. Que ellos no sean los que cambien o alteren la manera como nosotros nos desenvolvemos, sino que nosotros, empoderados en el Señor, tengamos la capacidad de hacer que ellos cambien. No que tú te conviertas a ellos, sino que ellos se conviertan a ti, a la esencia de lo que vive en el corazón de cada uno de nosotros, que es la preciosa presencia del Espíritu Santo del Señor y que tiene que reflejarse en todas las cosas que en el diario vivir nosotros estamos llevando a cabo y estamos desarrollando. Esto es lo que nos lleva a nosotros al final es a este último punto que quiero compartir en este mensaje, que es el propósito de la iglesia precisamente en el mundo. Jesús habla nuestras vidas. Quiero que vayamos por último al Evangelio del apóstol Mateo en el capítulo 28, en el verso 19. Donde dice la palabra del Señor: por tanto vayan y hagan discípulos de todas las naciones. Cuando esta porción que dice todas las naciones, fácilmente nosotros podíamos entenderla como todo el mundo. Es decir, vayan y hagan discípulos de todos los lugares y de todos los rincones del mundo, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y aquí es donde entendemos dónde estableció el Señor la iglesia. Pues la estableció precisamente en el mundo. Comenzamos a entender cómo Jesús vino a rescatar a quienes, a los que estaban perdidos en dónde, precisamente a todos aquellos, o vamos a decirlo mejor, a todos los que estábamos, me incluyo aquí en todo esto, a todos los que estábamos perdidos en el mundo. Por ello fue que Jesús vino a los que estábamos en el mundo. Recientemente tuve una reunión con el Ministerio de Hombres y compartíamos un poco de eso, de cómo fue la primera vez que nosotros llegamos a una iglesia, o cómo fue la manera como nosotros llegamos al Evangelio. Y uno de los hermanos decía, en un término que fue un poquito fuerte, pero que yo creo que fue muy realista y muy preciso, el decir, llegamos delante del Señor con todas nuestras perversiones. Y vaya si tenés razón, recordemos un poquitito, los que conocemos del Señor ya hace un buen tiempo, y seamos muy conscientes y honestos con nosotros mismos, cómo fue que llegamos por primera vez delante de la presencia del Señor. Hay algo precioso que el Señor tiene, y es que a pesar de nuestras perversiones, como este hermano decía, a pesar de nuestro pecado, el Señor nos recibió con los brazos abiertos. Nosotros como iglesia, como imitadores de Cristo que somos, debemos copiar ese modelo precisamente. Como iglesia nosotros no tenemos que andar juzgando, señalando, ni criticando, ni condenando a la gente por su pecado. Porque cuando nosotros llegamos delante del Señor con todas nuestras perversiones, el Señor no nos juzgó, no nos criticó, ni nos condenó. Por el contrario, con todo ello abrió sus brazos, nos perdonó y nos amó y nos rescató de todo aquello que nos apartaba de Él y transformó nuestras vidas. Nosotros como iglesia somos imitadores de Cristo y tenemos que tener esa misma actitud con las personas que están llegando hoy, que están allá afuera en el mundo. La gente del mundo muchas veces tiene miedo de acercarse a las iglesias precisamente porque no se quieren encontrar con juicios ni con condenaciones que nosotros muchas veces queremos imponerle a ellos. Creo que la gente del mundo quiere llegar a una iglesia y que se encuentren con alguien que les diga una palabra similar a la que salió de la boca de Jesús para decir: nosotros tampoco te condenamos, simplemente vete. Y simplemente no peques más. Eso es lo que el mundo simplemente está necesitando y es lo que el mundo simplemente está esperando de cada uno de nosotros como iglesia en la función, en el propósito que nosotros tenemos en este mundo. Que cada uno de nosotros como imitadores de Cristo tengamos ese mismo propósito como una iglesia que perdona, como una iglesia que ama, como una iglesia que ejerce eso que nosotros hemos aprendido y que primeramente hemos recibido algún día de parte del Señor. La gente a menudo llega a preguntarse cuál es el tipo de mundo que nosotros le vamos a dejar a nuestros hijos. Yo quiero citar una frase del actor Ricardo Darín, que dice que en vez de pensar qué mundo es el que le vamos a dejar a nuestros hijos, pensemos qué tipo de hijos son los que nosotros le vamos a dejar al mundo.
Te pregunto en este día si nosotros, dentro de ese carácter de Cristo, como iglesia de Cristo que somos, estamos convirtiéndonos en ese canal a través del cual a nuestras generaciones les estamos levantando en el ejercicio del amor y de la misericordia para aquellos afuera que no conocen del Señor. El mundo está sumamente enfermo. Y si nosotros no asumimos el rol que nos corresponde de ser la medicina para el mundo en el nombre del Señor, lo que le espera a nuestras futuras generaciones va a ser terrible. Yo creo que la iglesia no puede pecar en asuntos de juicio ni de condenación en los cuales perdemos el tiempo, a los cuales nadie nos ha llamado. Porque si Jesús no condena, si Jesús no castiga, sino que nos perdonó y nos amó, ¿quiénes somos nosotros para pretender juzgar y condenar a las personas que de repente hasta el día de hoy les ha sido negada o no les ha sido revelada los propósitos y los planes que el Señor tiene para con cada uno de nosotros? Tenemos una idea muy equivocada, como si es que el mundo estuviera en deuda con nosotros. Y yo creo honestamente que por el contrario, somos nosotros los que estamos en deuda con el mundo. Es no darle la oportunidad, es no darle a conocer ese precioso plan de salvación que un día a cada uno de nosotros nos fue revelado. Cuando nosotros llegamos a la iglesia por primera vez, no nos condenaron, no nos juzgaron, no nos señalaron. El Señor nos recibió con su inmenso amor y con su gran misericordia. Y creo que hay personas todavía allá afuera que están a la expectativa de también recibir lo que un día también nosotros recibimos. Termino con esta porción de la palabra que nos habla el apóstol Pablo en la carta a los Romanos en el capítulo 10, en el verso 14, donde dice: ahora bien, ¿cómo invocarán ellos a aquel a quien no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán si no hay quien les predique? Esto nos habla, iglesia, de la función que a nosotros nos corresponde. ¿Dónde? En el mundo. El trabajo que tenemos que hacer en el mundo. Tenía también en la reunión de hombres un pequeño tiempo en el que hablamos acerca de evangelismo. ¿Dónde crees que vamos a evangelizar? No vamos a estar evangelizando los hermanitos aquí de la iglesia que entre nosotros nos conocemos. No, en la iglesia venimos a aprender, venimos a crecer en el conocimiento de la palabra. A la iglesia venimos a exaltar y a orar el nombre del Señor. Pero el proceso de evangelización se hace fuera de la iglesia. Ese proceso de evangelización y de conquista de almas tenemos que hacerlo precisamente en el mundo. Iglesia del Señor, el mundo no necesita tus juicios, el mundo no necesita tus críticas, el mundo no necesita tus condenaciones. El mundo necesita el amor de Cristo que también un día a ti te fue dado, cuando al igual que cualquiera de nosotros llegamos por primera vez delante de la presencia del Señor, con nuestras perversidades, con nuestros pecados y con nuestras fallas. Te invito a que simplemente cumplamos ese propósito y ejerzamos de parte del Señor como iglesia empoderada esa influencia que el mundo necesita para ser sano de tantas cosas que lo tienen distraído y que lo están llevando a su destrucción y a su perdición. De corazón deseo que esta palabra haya sido de gran bendición para tu vida como lo fue para nosotros aquí en la iglesia cristiana y en la comunidad en la ciudad de Clifton, en el estado de New Jersey. Es parte de lo que el Señor nos permite compartir conforme a su palabra y la revelación de su Santo Espíritu. Y hoy tenemos el privilegio de compartirlo aquí a través de estos medios digitales en la red de Diarpa Media, a través del podcast de Spotify y en el canal de YouTube. Como siempre, gracias por estar con nosotros y de todo corazón que Dios les continúe bendiciendo muy grande, muy rica y muy poderosamente.